Le agradezco mucho a Jean-Paul Bardellini, periodista, consultor en comunicación estratégica y crisis, que me tome la llamada desde Quito, Ecuador. Jean-Paul, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Pascal, buenos días, un abrazo a todos los hermanos mexicanos. Igual para ustedes, para los ecuatorianos, de quienes estamos muy pendientes con pues, las imágenes y la información que han surgido, sobre todo de Guayaquil. ¿Cómo están las cosas, Jean-Paul? Porque, bueno, sabemos bien que en las redes sociales existe mucha desinformación y pues preferimos acudir a una fuente directa y experimentada para que nos relate lo que están viviendo los ecuatorianos en el contexto de la contingencia por el COVID-19. Bueno, la realidad es que no tenemos una cifra real de víctimas. El COVID-19 por sí mismo es una enfermedad que el virus que la provoca se esconde entre la población. Hay muchísima población asintomática, hay muchísima población que podría estar contagiando, y el gobierno ayer, a través de una carta del presidente Lenín Moreno, pues ha pedido de alguna manera disculpas por haber reaccionado lento. Esa es una realidad. El dolor que hay en Guayaquil es una pesadilla. Mucho de lo que ustedes pueden ver en redes sociales es real, es cierto. Hay equipos de prensa que están cumpliendo con su labor y se puede encontrar cientos de casos de personas que han fallecido en el aislamiento intradomiciliario y que es muy difícil recogerlas. Se ha tenido que crear una fuerza especial, una fuerza de tarea para poder intentar llegar a los niños y recuperar esos cuerpos. Entonces, las imágenes dolorosas de familias que tienen que convivir con un ser querido que falleció hace 3, 4 días y que sigue en tu cuarto, en la sala de casa, algunas personas que murieron por complicaciones respiratorias en la calle, tuvieron que quedarse 8 horas hasta que se han retirado los cuerpos. ¿De qué te habla todo esto? De que simplemente es cierto todo lo que hemos visto, o sea, lo que vimos en China, pero lo que hemos visto en España, lo que vimos en Italia y sigue sucediendo, es verdad, te sobrepasa. Si es que no tienes la precaución de evitar un contagio masivo, se convierte en una oleada y no hay ningún sistema de salud que soporte una oleada de casos de personas que requieren de atención médica urgente con asistencia respiratoria. Y entonces también después empiezas a tener el problema de que puedes tenerlos a todos en los hospitales y tienes que mandarlos a casa. Y después, como vemos ahora, también se sobrepasa la capacidad de medicina legal para recuperar esos cuerpos. Entonces, ese es el primer caso. Estamos sobrepasados, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en donde a esta hora, y con información oficial, tenemos 1.941 casos. Y hasta la fecha oficialmente ahí han muerto 63 personas de forma oficial. En el Ecuador, de forma oficial, corroborados por la causa del COVID-19, hay 98 casos. Hay 76 más que están en observación, pero solo la propia policía y esta fuerza de tarea conjunta han dado las siguientes cifras que dicen muchísimo. Entre el 23 y el 30 de marzo, la policía recogió 308 cadáveres en Guayaquil. 308 cadáveres. Así es. Y solamente ayer, uh-huh, esta fuerza de tarea especial que generó el gobierno recogió 150. Tremendas cifras. Uno solo puede imaginar que si están rebasadas las morgues, los servicios legales, como nos dices, los hospitales deben estar pues igualmente rebasados. Por supuesto, ese es el mayor inconveniente. Guayaquil es la segunda ciudad más poblada del Ecuador y además está rodeada de ciudades más pequeñas en donde Guayaquil siempre ha sido su centro de atención. Uh-huh. Todas las provincias de los alrededores tienen un poco menor la capacidad de atención médica. Entonces, el gobierno ha tenido que centrar 2 hospitales principalmente solamente para los casos de COVID-19 y ha tenido que evacuar a otras ciudades los casos que no tengan que ver con esta enfermedad. Se están medicalizando otras estructuras, hay convenios para poder medicalizar y enviar a los pacientes que no requieren atención máxima, o sea, unidades de cuidados intensivos o respiradores para tener respiración mecánica, se los va a mandar a hoteles que están siendo adecuados. O sea, exactamente lo que hemos visto en Europa y lo que hemos visto en Asia ahora está replicado en Ecuador. ¿Pero por qué?
porque las medidas de contención desde la ciudadanía no están dando resultados. Hasta hace pocos días ya la gente como si nada circuló en la ciudad de Guayaquil, y el virus te llega por cualquier lado. La primera contagiada era una mujer humilde que volvía de España después de muchos años de trabajar como migrante, Sí. y llegó a la ciudad de Babahoyo y visitó Guayaquil. ¿Es el caso índice, digamos, el que se considera caso índice? El primero, sí. El primero en Ecuador fue esta señora que llegó a la ciudad de Babahoyo y visitó Guayaquil. Pero de inmediato, tiempo después, los otros casos y los que probablemente convierten en un caso de contagio comunitario, que es este nivel 3, que llaman los científicos de contagio, llegó en cambio por gente que había viajado de vacaciones, porque en la costa, en la ciudad de Guayaquil, en este momento están de vacaciones en la costa del Ecuador, en la zona litoral, y que han ido de vacaciones a Estados Unidos y a Europa. Jean-Paul, ¿me permites hacer? Dígame. Tengo que hacer una pausa obligada, pero claro. ¿Nos puedes esperar un momento para que terminemos esta conversación? Encantado. Gracias. Vamos a volver en un momento con Jean-Paul Bardellini hasta Ecuador. 7:38, una pausa. Hasta Ecuador con Jean-Paul Bardellini, periodista, consultor en comunicación estratégica y crisis. Jean-Paul, pues nos decías en el bloque anterior que se han levantado 308 cadáveres, 150 de ellos en nada más el día de ayer en Guayaquil, y nos contabas pues del primer caso de una migrante que vivió en España, regresó a Ecuador y ahí se habría originado el problema. Así es. ¿Qué pasó después? Que el resto de casos fueron de personas que en cambio habían ido de vacaciones de Europa y contagiaron a una zona muy cercana de Guayaquil que está en el cantón Daule, que es donde se concentran la mayor cantidad de urbanizaciones privadas de clase alta. Entonces, como vemos, el COVID entra por cualquier fase, no importa que seas rico, que seas pobre. Lo que importa es tu capacidad de entender que si estás en medio de una pandemia tienes que quedarte en la casa y no salir. En la ciudad de Guayaquil se permitieron hace 20 días partidos de fútbol, conciertos, reuniones, fiestas, cuando ya se sabía que había llegado el virus al Ecuador. Entonces la primera alerta es, si tus autoridades lo saben, tú como ciudadano no esperes que te digan que te quedes en casa de forma obligatoria, hazlo. Leía yo que 15 de 25 alcaldes de ahí mismo en Guayas están contagiados. Así es, 15 de 25 alcaldes, tenemos personal sanitario ya contagiado, y eso es muy duro, porque es tu primera línea de defensa son los médicos, enfermeras y el personal sanitario, y ahora ellos también están contagiados. Tenemos policías, tenemos 4 periodistas que han muerto en las últimas horas también por esta cobertura, y de estos 308 cadáveres que yo te decía, obviamente no todos son de COVID, pero no lo sabemos. Claro. Y en una ciudad normalmente hay víctimas, pero ahora no pueden ser procesadas, y hay otros enfermos, y ahora no pueden tener atención médica. Entonces te sobrepasa esta situación. Pero en Ecuador hay otro virus que tal vez en este momento es más peligroso, es el virus de la manipulación política de la información, es el virus de la desinformación, una desinformación generada por la propia dinámica de redes sociales, en que la gente publicita todo y lo publica todo y pierde contexto. Pero si hay grupos políticos que además están dispuestos a utilizar esto como un arma, esto es una mezcla perversa, miserable. Y en Ecuador estamos viendo una campaña sistemática en un país que tiene una grave crisis económica y que ahora tiene una grave crisis sanitaria. Entonces, combatir contra eso es muy grave y es urgente. Y para quienes nos escuchan en México, en realidad lo que hay que hacer ahora es, si tu gobierno, si tu autoridad no entiende la magnitud o teme no tomar medidas como ordenar que la gente quede en la casa, por lo que pueda pasar en la economía o por la que es una decisión difícil política, no solo miren Ecuador, miren Estados Unidos, miren lo que está pasando en Nueva York. O sea, en Nueva York, en la Gran Manzana, ya están las morgues saturadas exactamente que en Quito, que en Ecuador, que en Guayaquil. Y miren lo que ha pasado en el primer mundo, en donde tienen sistemas sanitarios más fuertes. Entonces, nosotros reconocemos que somos más vulnerables. Es decir, que el riesgo de una pandemia que genere una olada que supera tu sistema de salud, como ciudadano tú puedes empezar a tomar medidas. Ahora, me imagino que en Ecuador pasa un poco lo de México. Todavía hay muchísima gente que sigue pensando que esto es un invento, que realmente pues no es una situación grave, y continúa haciendo su vida como si nada.
Sí, en realidad así es, y por eso el COE Nacional el día de hoy se espera que tome nuevas medidas. Ya nos ampliaron el toque de queda y la paralización de actividades económicas que no sean fundamentales, están paralizadas hasta el 5 de abril. Es muy posible que se tome una decisión de más días a nivel nacional y que se amplíe el toque de queda en horas en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. Eso es lo que se espera que se tome hoy. ¿Por qué? Porque además, entendamos que somos un país del tercer mundo, que somos un país que, como en México y como en la mayoría de Latinoamérica y África, la gente más vive del día a día, que trabaja hoy para comer hoy. Sí. Tú no puedes tener a la gente 16 días guardada en la casa sin dinero para comprar alimentos. Ya se te acabó lo que compraste hace 15 días. Yo he tenido que salir 2 veces a hacer compras. Yo hace 16 días no veo a mis padres, no veo a mis hijos, porque como periodista tengo que salir más que el resto y tengo que ser lo suficientemente responsable como para no llevar a mis seres queridos un virus que a lo mejor lo tengo y soy asintomático. Jean-Paul, aprovecho para preguntarte esto. Me quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntártelo. Bien dices que pues muchos que tenemos que estar en la calle, pues tenemos esa sensación de que a lo mejor pues somos asintomáticos, pero podríamos ser contagiosos. ¿Cómo ha funcionado el tema de las pruebas en el Ecuador? Esa es nuestra principal deficiencia. En Ecuador, ahorita, a día de hoy, en el día 19 de la crisis, a día de hoy hemos hecho 9.019 pruebas. Pues por ahí andamos nosotros, en un país de 130 millones de habitantes. Entonces, tú tienes que actuar como si fueras contagioso, por amor a tus viejos y por amor a tus niños. Pero además, te cuento una cosa, en Ecuador la mayoría de los enfermos y de las víctimas no son ancianos. Sí. Es personas entre los 19 y los 50 años. Sí. Entonces es la población económicamente activa, la gente que está en la calle, la gente que no se protege, que no entiende que no debe tocarse la cara, que debe quedarse en la casa. Entendemos que hay una desesperación por salir a ganarte el pan de cada día, pero mañana, enfermo o peor, no vas a poder trabajar tampoco. Claro. Pues Jean-Paul, te agradezco mucho este enlace. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en Ecuador. La verdad es que pues, nos han conmovido mucho las imágenes, pero queríamos tener una fuente directa para poder entender exactamente lo que está sucediendo. Te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Un abrazo, Pascal, a ustedes y por favor cuídense mucho y si pueden, quédense en casa, por favor. Gracias, Jean-Paul. Jean-Paul Bardellini desde Quito, Ecuador. Bueno, ahí tiene usted. No quisimos, la verdad, pues entrar en el tema, a pesar de que vimos las imágenes en redes sociales ayer, pero queríamos entender y ahora que hemos platicado con Jean-Paul Bardellini entendemos más lo que está sucediendo.